Mire, después de haber terminado este histórico de la actividad de pavimentos, concentrémonos progresivamente dentro de lo que es el pavimento como una estructura. Como padre les había comentado, ¿sí? El pavimento es una estructura que puede tener una o más de una capa, y de todas maneras tiene que tener su terreno de fundación, ¿no? Tal como este edificio, por ejemplo, tal como tiene una presa, ¿no? Tal como tiene cualquier estructura, igualmente el pavimento tiene también su terreno de fundación. Se dan cuenta que el pavimento es una estructura que es, como volumen, no tiene más de medio metro. Sin embargo, tiene que albergar cargas fabulosas, ¿no? Permanentemente, cargas pesadas, y además es una estructura que está sometida a, digamos, de forma severa al clima, ¿no? El que fuera, ya sea que hace mucho frío, mucho calor, mucha humedad, salitroso, en fin. Entonces revisemos de esta estructura lo que corresponde a su terreno de fundación. También ya habíamos comentado que de un pavimento, ¿sí? La fundación está constituida fundamentalmente por dos capas, sí. La subrasante y los rellenos. Una cosa es la capa de subrasante y otra es la línea de subrasante, ¿no? El pavimento viene desde la línea de subrasante hasta la línea de rasante. Es el pavimento, ¿no? Este es el pavimento. Una cosa es la línea de subrasante y otra cosa es la subrasante como capa, ¿ya? Y debajo entonces viene el terreno de fundación del pavimento. Muy bien. Entonces veamos. Un pavimento puede definirse como el conjunto de capas de materiales apropiados comprendidos entre el nivel superior del terreno de fundación, ¿no? O sea, desde la línea de subrasante, ¿no? y la superficie de rodadura, o sea, la línea de rasante, teniendo como funciones principales la de proporcionar una superficie de rodadura uniforme, de color y texturas apropiados, resistente a la acción del tráfico, a la intemperismo y otros agentes perjudiciales, así como transmitir adecuadamente el terreno de fundación los esfuerzos producidos por las cargas impuestas por el tráfico. Del terreno de fundación vial, ¿qué se esperaría? ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos, ¿no?, que tenga la suficiente resistencia estructural, ¿no? Entonces, ante las cargas de tráfico, esperaríamos que tanto la estructura como la subestructura de ese terreno de fundación respondan adecuadamente a cada una de las cargas que aparece de forma aleatoria, ¿no? Esperaríamos entonces que este terreno de fundación tenga suficiente resistencia estructural para atender las cargas dinámicas del tráfico. Esperaríamos también que este terreno de fundación, ¿no?, ofrezca, o sea, poco susceptible a deformaciones, no por el hecho que ingrese agua, por el hecho de que haya una carga, digamos, mayorada o extraordinaria, debería deformarse el terreno de fundación, o sea, debería ser poco susceptible a la deformabilidad. Y por último, estas dos condiciones deberían ser durables, no para siempre, sino durables, por lo menos para la vida útil del proyecto, ¿no? Todo tiene un tiempo. Entonces, a partir de esas tres directrices, de esos tres criterios, es que desarrollamos el tema. Primero, la resistencia estructural. Es la primera condición que debe cumplir el terreno de fundación vial en un pavimento flexible, soportar las cargas impuestas por el tráfico dentro del nivel de deterioro y paulatina destrucción previstos por el proyecto. Las cargas de tráfico producen esfuerzos normales y constantes en todo punto de la estructura.
La metodología teórica para el análisis de la resistencia de un pavimento es proporcionada por la mecánica de suelos, donde se sabe que en ese campo las teorías de falla aceptadas son las del esfuerzo portante. Y aquí se desprende que para el estudio de pavimentos flexibles se consideran los esfuerzos portantes como los esfuerzos principales de causa de falla desde el punto de vista estructural. Y era de preverse, porque este tipo de obra esencialmente es una obra geotécnica, ¿no? Entonces, dependiendo del elemento estructural, responde de forma principal de una cierta manera, ¿no? Por decir algo, cuando tenemos un pórtico de concreto armado, ¿no? Tengo un pórtico de concreto armado, y es de esperarse, ¿no?, que la carga crítica acá es, para el caso de la viga, ¿cuál es? ¿No? La viga está cargada, fundamentalmente trabaja por flexión, no es una viga, no únicamente. Naturalmente que acá, en el encuentro del nudo, ahí también trabaja por cortante, ¿no? Por eso ponemos estribos, ¿no? ¿No? Pero fundamentalmente su trabajo es por flexión, ¿no? Y la columna su trabajo es fundamentalmente por flexo-compresión. Es cierto que existen columnas que también trabajan por flexo-tracción, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, pero fundamentalmente trabajan por flexocompresión, ¿no? En el caso de los materiales geotécnicos, aquí fundamentalmente trabajan por corte, por cortante, ¿no? Donde existen una serie de criterios de falla con respecto a lo que es cómo evaluamos el esfuerzo cortante. Uno de los criterios de falla más conocidos y que se utiliza en el pregrado es el criterio de falla de Montgomery, ¿cierto? Donde el cortante está discretizado por la cohesión más sigma por tangente de phi, donde los parámetros de resistencia del suelo están definidos por la cohesión promedio y por el ángulo de fricción, ¿no? De esa manera nosotros establecemos un criterio de falla, ¿no? Y esto lo aplicamos en el mundo geotécnico, ¿no? Hablamos de mecánica de rocas, hablamos de mecánica de suelos. Y este terraplén, porque al fin y al cabo este es un terraplén, muchos dicen que la estructura de un pavimento es un terraplén que está montado encima de un terraplén enterrado, ¿no? Y que de esa manera arma la estructura. Entonces, prácticamente todo tiene que ver con mecánica de suelos, a excepción de la última capa, que cuando lleva un ligante, como ya les he dicho, ahí cambia la condición, ya no obedece la capa que tiene el ligante a mecánica de suelos pura, sino que la orientación de esas partículas que responden a la mecánica de suelos va vinculada a ese tal ligante, que ya no trabaja, el ligante no trabaja por cortante, trabaja por viscoelasticidad, ¿no? Por viscoelasticidad. Muy bien, entonces, abocados en eso es que queremos del terreno de fundación saber, yo quiero saber, este terreno de fundación, ¿cuál es su capacidad de soporte? ¿No? ¿Qué tanto me puedo confiar en esto? ¿No? Como una capa, como una fundación que pueda albergar tranquilamente cualquier carga dinámica que pase por la vida. Es importante anotar que la determinación de la resistencia de los materiales componentes de un pavimento es un problema difícil y no resuelto totalmente, ¿no? Influye en él no solo el tipo de suelo y su tratamiento, sino también su interacción con los efectos de intemperie, de los que la variación del contenido de agua es seguramente el más importante. De aquí la importancia que se genera en establecer una humedad conveniente a la que trabajar el material, si humedad óptima, si humedad de equilibrio, etc. ¿Cómo medir la resistencia estructural entonces y ahora en este momento, en este capítulo estamos en terreno de fundación, pero la manera como se mide en viales la resistencia estructural es válido no solamente para la subrayante y los rellenos, sino para toda capa que esté conformada por la mecánica del suelo, ¿no? Si yo tuviera aquí una subbase granular, la subbase granular es un material geotécnico, por lo tanto está regido también por la mecánica de suelos, ¿no?
y la base granular también. Entonces, lo que sigue con respecto a lo que es resistencia estructural es válido para cualquier capa de materiales que estén ya sea fabricados con materiales naturales o como es el caso de estas capas que son materiales procesados, al fin y al cabo geotécnicos, pero procesados, ¿no? Porque pasan por procesos para tener cada uno de estos productos, ¿no? Y siguen siendo geotécnicos. Entonces, la manera como vamos a continuación a medir la resistencia estructural, nuevamente es válido para cualquiera de estas capas, ¿no? No es válida para la carpeta asfáltica, porque ya les acabo de decir que si bien es cierto, la carpeta asfáltica está formada por gravas y arenas, limos, pero envueltos en un ligante, y ese ligante les da un comportamiento distinto a la mecánica de suelo, que es el comportamiento viscoelástico. ¿Ok? Entonces veamos. La resistencia de los materiales que forman los terrenos de fundación de los pavimentos se interesa desde dos puntos de vista. En cuanto a la capacidad de carga que puede desarrollar el terreno de fundación vial para soportar adecuadamente las cargas del tráfico, y en cuanto a la capacidad de carga de la capa sobrasante que constituye el nexo de unión entre el pavimento y el terreno de fundación para soportar los esfuerzos transmitidos y transmitir a su vez esfuerzos a la fundación a niveles convenientes. Esto que estamos haciendo aquí, esto corresponde a una foto que tomé en el 2009, estábamos haciendo una evaluación en la selva, y este camino estaba a nivel de subrasante. Cuando se dice que está a nivel de subrasante es que tenía esta capa, nada, no tenía nada, ni pavimento, tenía esta capa de subrasante, realmente era un afirmado, no solamente era subrasante, sino era subrasante, y encima, en lugar de haber una subbase, era una capa de afirmado. Lo que se quería averiguar era todo ese paquete que estaría constituido así, ¿no? Digamos, el afirmado más la subrasante y los rellenos. O sea, eso es lo que había. ¿No? Lo que se quería era, como había aumentado el tráfico, se quería averiguar qué tanto a este afirmado había que reforzarlo para que atienda las nuevas cargas del tráfico, debido a que había aumentado el tráfico ahí en la selva, en ese camino, ¿no? Entonces, había que averiguar cuál era la resistencia que estaba, la capacidad de soporte que ofrecía esta capa, ¿no? Como ven aquí, hay un volquete de pruebas que está cargado y está adosado a un pistón. El pistón está adosado a un anillo de carga, y a un anillo de carga, y este anillo de carga a un pistón, y este pistón lo que va a tratar de hacer es penetrar acá, aquí en el afirmado, ¿no? Entonces, una manera de medir la resistencia estructural es en función a la resistencia que ofrece el material a ser penetrado. Esa es una de las formas, ¿no? Y este ensayo armado de esa forma se denomina el ensayo de CBR, que es el ensayo California Berlin, de una manera simple, índice de soporte de California, ¿no? ¿Por qué de California? Porque ahí fue la primera vez donde nace en la Escuela de Cuerpos de Ingenieros de Estados Unidos. En California es que nace este ensayo, y existen de dos formas, de dos versiones: medir la resistencia estructural en campo, ¿no? Y medir la resistencia estructural en el laboratorio. Este es un CBR de laboratorio, ¿no? Entonces, la finalidad de este ensayo es determinar la capacidad de carga por cortante de suelos y agregados compactados en laboratorio a su humedad óptima y energías de comportación variables. El índice del CBR mide la resistencia cortante al punzonar un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas. Permite obtener la relación de soporte de forma porcentual. Acá tenemos el mismo principio, ¿no? Dentro de este molde se han colocado 5 capas de suelo, pero ese material ya está en la humedad óptima, ¿no? Ya está en la humedad óptima, porque cuando trabajemos acá, digamos que pensemos que este material que está dentro del molde es un material de subrasante,
Cuando este material subrasante esté colocado aquí, ¿no?, en la construcción y móvil, este va a tener que estar colocado en la humedad óptima, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario que esté colocado aquí en la humedad óptima? ¿Qué ventaja tengo con eso? Porque su densidad es máxima, es el máximo rendimiento que tiene en relación a su peso específico, o su densidad máxima. Correcto, el hecho de tener el material en la humedad óptima hace con que alcance la máxima densidad. Al alcanzar la máxima densidad es eficiente en la compactación que se vaya a lograr. Y si es eficiente en la compactación que se vaya a lograr, también va a ser eficiente en la resistencia al cortante que se va a obtener. ¿Qué es lo que finalmente quiero? ¿No? Lo que finalmente quiero es, ¿qué cosa es la resistencia al cortante? La capacidad de soporte, ¿no?, de la capa. Quiero que esa capa soporte bien. Entonces ya desde tiempos tempranos lo voy haciendo bien. Pongo el material, ya lo voy a batir y a compactar en la humedad óptima. Por lo tanto, ese tal humedad óptima, que es el resultado del procto, ¿no?, es el paso previo al CBR, ¿no? Cuando hacemos el ensayo del CBR hay un derrotero de ensayo, ¿no? Primero se debe hacer la granulometría del material, ¿no? Digamos de campo traigo 80 kilos de material, ¿no? Lo pongo a secar, después hago la granulometría, hago el proctor y finalmente el CBR. De forma anexa a esto va los índices de consistencia y el contenido de materia orgánica. Todo eso me va a ayudar aquí a la clasificación del material, ¿no? Pero no pierdo mi línea crítica, que es esto, ¿no? Granulometría, proctor y CBR. Dentro de los proctor existe, como sabemos, el proctor estándar y el proctor modificado, ¿no? ¿Qué diferencia habrá de uno? ¿Cuándo aplico uno y cuándo uso uno y cuándo el otro? El pavimento, por ejemplo. Con la energía de compactación. Ya. ¿Cuándo? Vamos a tengo dos. Te pongo acá, pongo el siguiente ejemplo. Estamos trabajando acá, ¿no?, en la vía. Estamos en una carretera justo aquí a media ladera, ¿no? Y hay dos trabajos acá. Hay un trabajo acá de relleno detrás del muro y otro trabajo de conformación de toda la vía. En uno de ellos debo utilizar el proctor estándar y en otro de ellos debo utilizar el proctor modificado como referencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el laboratorio entre el proctor estándar y el proctor modificado? Así, en líneas generales. La energía del proctor modificado, la energía del proctor modificado es 4.5 veces la energía del proctor estándar. Se han reparado los martillos, uno es de esta forma y el otro es así, ¿no? Este es el proctor estándar y este es el proctor modificado. Pesa más. Este es el martillo pesado. Okay. Depende de la condición en este caso del área que está haciendo. Entonces, o sea, si es pobre, se necesitaría compactar más. Ya, la asociación. Este es laboratorio, ¿no es cierto? Sí. Este es laboratorio, ¿no? Pro. Entonces aquí me queda claro que aquí este martillo pesado, de hecho aplica mucho más energía, 4.5 veces más que este otro. Si yo tuviera el campo de trabajar, acá quedamos, ¿cómo lo compactamos? Tráete un rodillo de 10 toneladas, un rodillo ¿no?, de rola, ¿no? Y el otro dice, no, yo vengo con una planchita, ¿no? Entonces, si lo hiciera con plancha, no podría asociarlo al proctor estándar. Pero si lo voy a hacer con rodillos pesados, tendría que asociarlo al proctor modificado. Una carretera, ¿lo haríamos con canguro? No lo haríamos, no podemos, con vibraprisiones no avanzo nada, y la energía es pobre. Lo tengo que hacer con rodillos de 10, 12, 20 toneladas, ¿no? Esos que pasan vibrando, con eso se construyen las carreteras, las explanaciones. Entonces, en carreteras y en pavimentos, el proctor modificado es el que se usa, ¿no?, en los pavimentos. Ahora, si yo estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, parte de la carretera es que tengo que construir un puente, y ese puente
tiene sus estribos y esos estribos tienen sus zapatas, ¿no? Y tengo que hago una excavación de zapatas para vaciar ahí la zapata. Pero antes de hacer la zapata tengo que compactar el fondo. Acá no voy a meter un rodillo pesado, ¿no es cierto? Ahí lo puedo hacer con vibropisones, porque el rodillo ni siquiera puede entrar en una cajuela. Un chupetero, ¿no? Entonces, un chupetero que le dicen, ¿no? También son vibropisones, también le dicen canguro, también le dicen chupetero. Entonces ahí me puedo orientar con el propio estándar, ¿no? Entonces depende cómo voy a trabajar en campo, ¿no? De hecho, en el mundo de los pavimentos, para cualquiera de las capas va a ser seguramente el puerto modificado, ¿no? Entonces, por eso es que ya lo voy poniendo acá, el puerto modificado. Entonces, esta es la línea de orden de los ensayos, ¿no? Para llegar acá, para medir la capacidad de soporte de la capa. Ahora, decía que había dos ensayos de CBR, ¿no? Un ensayo en campo y otro ensayo en laboratorio. El ensayo en campo, lo que me va a medir es la capacidad de soporte para las condiciones actuales, ¿no? Así como está armada la capa, me va a medir cuál es la capacidad de soporte que puede ofrecerme esta capa, ¿no? En cambio, en el laboratorio, este material que está armado acá en 5 capas, antes de que entre aquí a ensayarse, si es un material granular, va 3 días sumergido en agua. Y si es un material fino, va 4 días sumergido en agua. Pasado ese tiempo, retiramos el molde, lo escurrimos y recién entra acá, ¿no? ¿Y para qué servirá eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? O sea, si yo tengo el material que lo remojo en agua 3 días, y tengo ese mismo en otro molde que no lo remojo, ¿cuál de los dos va a dar menor resistencia? El que tiene agua. El que estuvo en agua, ¿no es cierto? ¿No? El que estuvo en agua. Entonces ahí lo que yo le estoy haciendo ahí, recreando, es darle la condición crítica, ¿no? Recordemos que cuando desarrollamos ingeniería, cuando diseñamos en general, siempre tratamos de hacerlo para la condición crítica, ¿no? Así, luego en su vida útil, pase lo que pase, el diseño fue hecho por una condición crítica. Cualquier situación va a estar luego cubierta, ¿no? Entonces, con el CBR laboratorio, que pasa por una inmersión en agua de 3 días, ahí es donde le estoy dando la condición crítica. Entonces, en esa línea, si yo les dijera, señores, vamos a diseñar un pavimento, ¿cómo lo haríamos? ¿Con el CBR in situ o con el CBR laboratorio? Laboratorio, ¿no? Porque la idea es diseñar para una condición crítica. Y el CBR laboratorio efectivamente es el que sirve para diseñar los pavimentos. ¿Ok? Bueno. Ahora, aquí, digamos, como lineamiento básico, sin todavía entender del todo cómo es el ensayo del CBR, pero como lineamiento básico, de lo que se trata es, yo tengo acá estos ejes, acá tengo las cargas que aplico, ¿no? Y acá tengo la penetración. Recuerden que es el molde, aquí adentro está armado con 5 capas compactas y en la humedad óptima. Esto está en la humedad óptima, y de lo que se trata aquí es que hay un pistón metálico que está adosado a una fuente de poder, que puede ser un anillo de carga o una celda de carga, y esa fuente de poder lo que va a hacer es que este pistón penetre aquí, ¿no? Entonces, a cada carga, digamos acá le pongo carga 1, va a haber una penetración 1. Aumento la carga 2, va a haber, aumenta la penetración 2, y así, ¿no? Entonces tengo cargas y penetraciones. Tengo carga 1, penetración 1, y así. Al final voy a tener
curva. una curva, digamos, de este tipo, ¿no? Esta sería una curva de comportamiento, ¿no? De tendencia de comportamiento entre cargas y penetraciones para este material en particular armado en 5 capas compactadas, ¿no? Con una cierta energía. Entonces, por ahí se va armando el CBR, sin todavía entender cómo lo sacamos, ¿no? Pero por ahí va el asunto. ¿Qué más? Después, este pistón que está aquí, este pistón también ya está normado. El área del pistón es un cilindro metálico que tiene 19.35 centímetros cuadrados. Eso es lo que tiene el pistón. Y en el ensayo, este ensayo aquí, ¿de qué se trata cuando inicia el ensayo? Acá está mi técnico, aquí no se ve, acá hay una manivela, ¿no? Entonces aquí lo que hace el operador es va moviendo la manivela a una velocidad de 1.27 milímetros por minuto, ¿no? Va moviendo la manivela y acá, como ven, hay 2 diales. Este dial de arriba le va a informar qué carga es la que está aplicando, ¿no? Y este otro dial, para esta carga, qué penetración es la que se está suscitando, ¿no? En este ensayo, lo que ya está dado son las penetraciones. O sea, la relación de penetraciones es dato. Si la relación de penetraciones es dato, entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hallar? ¿Qué habría que hallar si las penetraciones son datos? Las cargas que lo suscitan, ¿no? Cada carga que suscita una penetración dato es la que tengo que anotar, ¿no? De tal manera de armar una tabla de cargas de sus penetraciones y con eso construir esta curva, ¿no? Ok, entonces ahora miremos cómo sería como para tenerlo así más claro. Entonces primero hacemos la granulometría, ¿no? Tengo el material, tengo los 80 kilos, lo traigo al laboratorio y hago mi análisis granulométrico portamizado. Si esto fuese una subbase granular, ¿no? Entonces aquí habría un uso granulométrico. ¿Saben lo que es un uso granulométrico? Uso con H. Norma. Uso granulométrico. Una norma granulométrica. Parámetro. ¿Qué será un uso granulométrico? Una norma. A ver, usted todavía. ¿Qué cosa es un uso granulométrico? ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué se podría entender por eso? La cantidad de agregados que pasa la mano. La cantidad de agregados. Es una norma, ¿no? ¿Nota también otra idea? Es una norma, un parámetro. ¿Esto más alto? Ya va por ahí, pero ¿cómo se llama eso? Parámetros. Es un rango, sí. Miren, dicho de una manera técnica, es la especificación técnica. Acá vamos a pensar que esta es una subbase granular, esto que está acá, ¿no? Entonces, si es una subbase granular, seguramente que el tamaño máximo puede ser de repente una pulgada, media pulgada, 3/8, la número 4, la número, puedes saltearme, la 50, la 100, y la última es la 200, ¿no? La 200, para los que no entienden, cuando vemos polvo, ese es pasante de la 200. Que hay una polvadera, esa polvadera tiene tamaño pasante de la 200, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esto realmente, este es así, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos, acá hay para cada uno hay un mínimo y un máximo, mínimo y máximo, mínimo y máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo.
Realmente es así, ¿no? Acá también. ¿No? Entonces, por ejemplo, para la malla 4, ahí acá está, este es el porcentaje que pasa, ¿no es cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, para la malla 4, para el número 4, este es mi valor mínimo y este es mi valor máximo, ¿no? Lo que hacemos nosotros rápidamente es juntar esto y armamos el uso del granulométrico. Pero al fin y al cabo, cada punto, por ejemplo, para la 4, este mínimo y este máximo, son las especificaciones técnicas para esa malla, ¿cierto? Lo que decía su compañera, es un rango, ¿no? Es la especificación técnica. Entonces, cada par de puntos corresponde a la especificación técnica de mínimo y máximo por malla, ¿no? Por abertura, por tamaño, ¿no? Entonces, ese es el uso granulométrico. Y la curva resultante debería estar por el centro, o sea, dentro, ¿no? Lo ideal es que tenga el centro, pero debería estar por lo menos dentro, ¿no? Entonces, para pasar de la granulometría al prompto, lo primero que tenemos que verificar es que, dependiendo, ¿no? Yo he dicho que esta es una subbase granular, entonces debe cumplir un cierto uso granulométrico. Lo reviso y está ok, ¿no? ¿Qué pasa si esto no está así? Si esto fuera así, ¿no? ¿Qué me estaría diciendo ahí, por ejemplo? ¿No? Hay un exceso de finos, ¿no? Hay un exceso de finos que podría perjudicar, de repente va a deprimir el CBR, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Regreso a la chancadora o a la zaranda y vuelvo a procesar, ¿no? Para mejorar eso. Porque así no debería pasar al siguiente estatus, que es hacer el sol, ¿no? Entonces pasa, nuevamente lo repaso, ¿no? La zaranda, ajusto el cobre, en fin, hago algo, ¿no? O lo mezclo con otra. Existen procesos de remediación. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, existen materiales en pavimentos que no tienen uso granulométrico, como es el caso de la subrasante y como es el caso de los rellenos. Si yo reviso eso, acá tengo la granulometría otra vez, ya no es la subbase granular, digamos que sea de la subrasante. La subrasante no tiene, como les digo, no tiene uso granulométrico. De hecho, su tamaño máximo es 3 pulgadas y así va bajando, ¿no? Acá el número 4 y en fin, la 80 y la 200. Digamos que tengo dos canteras. La cantera, esta cantera esta es una de las canteras. Esa es la curva de una de las canteras. Y esta es la curva de otra de las canteras. Digamos que esta es la cantera B y esta es la cantera A. Y me dicen, a ver usted, es el ingeniero de suelos y pavimentos del proyecto, y como especialista le piden cuál crees que deberíamos utilizar para meter ahí todas las máquinas y comenzar a, digamos, a explotar la cantera para acumular material para subrasante y llevarlo a pista. ¿Qué seleccionarías? ¿La A o la B? Fíjate que situación involucra un montón de dinero porque usted es especialista, ¿no? Mover máquinas, mover gente, un montón de recursos, y por eso es que, claro, esto no se hace al ojo, ¿no? Pero como primera idea, ¿cuál podría ser la A? ¿Por qué la A? ¿Por qué? ¿Es mayor? ¿Cómo mayor? Mayor que... Te estás orientando porque el tamaño es 3 pulgadas, solo por ese motivo. Por las partículas. ¿Qué buscamos en una subrasante? Buscamos que la capa esté compacta o no. ¿Sí, no? Sí. Si yo tengo, miren, voy a recrear así en dos envases lo que sería la curva A y la curva B. La B, fíjense, la B está pasando por casi que muy pocos tamaños. ¿Te fijas?
¿no? Está pasando por 1 pulgada y algo más. Casi uniforme. Entonces, si yo esto lo recreo, yo podría decir que esto es lo que voy a tener como resultado. Ya, por una mejor Esto es lo que voy a gradación. tener como resultado. Esta otra, como va pasando por todos los tamaños, Grande, pequeño. ¿no? Entonces esa otra que va pasando por todos los tamaños podría tener una visión, una imagen de este tipo, ¿no? Entonces, yo lo que busco es densificar y armar una capa compactada, busco que cada espacio vacío siempre tenga la oportunidad de ser rellenado con una partícula de algún tamaño, ¿no? ¿Cuál de las dos tiene una mejor condición para llegar a una mejor compactación? El primero. Claro, ¿no es cierto? Sí. Menores, 15 vacíos. Porque tiene diversidad de tamaños. Diversidad de tamaños. En cambio la B tiene muy pocos tamaños. Más vacío. En el mundo de carreteras, ¿ustedes se atreverían a decir que la B no sirve para nada? No. ¿O podría servir para algo? Puede ser. ¿no? Sí, sí, para... El mundo de carreteras, han hecho pavimentos, ¿eh? El mundo de las carreteras. ¿Para qué podría servir? Cuando hay nivel freático podría utilizarlo. Cuando hay nivel freático podría utilizar la forma de la regla. Ya, podría servir, por ejemplo, para armar una capa que lo que haga es quebrar digamos, la capilaridad, ¿no? Podría mayor. También como material de filtro, ¿no? Cuando yo pongo una zanja, material de filtro, no busco compactar el filtro, ¿no? Lo que busco es que el agua pase por los intersticios, Como dren. ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, una caja de gaviones, los gaviones no se busca que formen una condición compacta, sino que tengan oquedades, ¿no? O sea, tiene sus utilidades, claro que las tiene. Pero si quiero armar una capa compactada, de hecho no me voy a orientar por eso. Me tendría que orientar por una granulometría que tenga la mayor cantidad de tamaños. Entonces ya desde tiempos tempranos podemos nosotros tomar decisiones.